me digas. No me digas, no me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Pero además quisieron, pues, y supuestamente las cámaras estaban viendo lo de la movilidad, ¿no? Que sea Sí. Michelle Salom, o sea, ¿qué está pasando? Vemos incluso que la misma gente dice, oye, los mismos escuché a David el Quintal, que es el de los camiones, decía, oye, solo estamos con el 40% de ocupación y ahora pico la gente se amontona y estamos logrando así que hay mayor número de personas en los paraderos y eso aumenta prácticamente los contagios entre la misma gente. O sea, eso decía David Quintal en una entrevista de radio. Entonces, está interesante lo que viene siendo cómo esta nueva reactivación económica del Estado tiene muchos aristas en el cual la gente está confiando, el coronavirus cada día está aumentando, el número de decesos. La situación en Yucatán no es tan fácil, Guillermo. No, bueno, creo que ya estamos en el aire, ¿no? Pero Sí. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, con Guillermo, como cada semana, todos los jueves. David Alpizar, gracias, Guillermo. Gracias, Gerardo. Pues, como siempre, pues empezamos saludando con mucho gusto a todos aquellos que nos hacen el favor de vernos y oírnos cada semana, ¿no? Y pues, como siempre, los temas no se acaban. Realmente hay muchas cosas que comentar, que analizar, ¿no? Porque precisamente lo que estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire, ¿no? O sea, el gran tema de la pandemia, del coronavirus y cómo ha ido afectando al mundo, ¿no? Pero pues a nosotros lo que más nos interesa es nuestro país y nuestro estado, ¿no? Entonces, bueno, comentamos más que nada los acontecimientos locales y nacionales, ¿no? Porque de una u otra forma, pues es lo que más nos interesa a todos los mexicanos y en especial a los yucatecos, ¿no? Porque pues traemos eso. Y empezar con el tema. Dije, ayer, ¿qué celebrar? 2 años de la llegada del triunfo de AMLO en las urnas. Más 30 millones de mexicanos dijeron, queremos un cambio. La esperanza de México estaba puesto. Pero, de verdad, ¿qué celebrar en 2 años del triunfo de Andrés Manuel Ingeniero? ¿Hay algo que celebrar? ¿Hay algo que no celebrar? ¿Qué? Bueno, no olvidemos que siempre va a haber gente a favor y en contra, ¿no? O sea, realmente las opiniones pues están divididas. Si nosotros revisamos la información nacional y por sobre todo lo que dicen las redes sociales, ¿no? Porque ya sabemos que en las redes es donde verdaderamente se manifiesta el sentir popular, ¿no? O sea, la gente. Y bueno, a mí en lo personal me llamó mucho la atención que el diario El País, un diario supuestamente de oposición y además de origen español, ¿no? Porque bueno, es la edición que se edita en México, pero bueno, el diario es español. Le daba una aprobación del 68% todavía al presidente. Wow. Y eso fue lo que yo creo que los que son afines al presidente, pues festejaron más el día de ayer, ¿no? O sea, de que una voz que normalmente es crítica, pues se manifieste con un número tan a favor, ¿no? Claro, bueno, no faltaron los que, pues dice, bueno, yo le creo a Mitofsky y al economista, que tienen al presidente en un 48%. Y pues sabemos bien que en este caso de los números, pues hay siempre sesgos, ¿no? Pero bueno, tal vez lo salomónico aquí sería sacar un promedio, ¿no? Entonces, si el economista da el 48 y ayer el país dio 68, pues bueno, tal vez podríamos pensar que el presidente aún tiene un 58, 60% de aprobación, que creo que en todo caso pues es lo que festejarían más que nada sus partidarios, ¿no? Pero sin embargo, la oposición dice 2 años de México, una terrible destrucción en materia económica, salud, cultura, instituciones democráticas, organismos autónomos que quieren desbaratar. Sí, ese fue incluso lo que la misma gente estuvo manejando, ¿no?
¿Sí? Sí, no, no, bueno, la oposición insiste en sus planteamientos, básicamente decir que no hay nada que festejar, ¿no? Que al contrario, que estamos peor que antes, cosa en la que yo realmente discrepo, ¿no? Muy en lo personal, peor que antes está de veras, muy difícil, ¿no? Y sin embargo, digo, bueno, hay que reconocer que los avances han sido escuetos, han sido poco significativos, aunque yo, vamos, lo que sí le doy el beneficio de la duda a este gobierno es que al menos se trancaron algunos aspectos que yo creo que nos iban a llevar a una situación muy terrible como país, ¿no? Fíjate que a pesar de que mucha gente se centra en que si la inseguridad, obviamente la inseguridad no es nada que podamos aplaudir, es un tema más que pendiente, porque pues el presidente además pues se ha tenido que tragar sus palabras, ¿no? Porque él Aumento dijo de que de un día feminicidio, aumento del número de muertos, de aumento de crimen organizado. Bueno, ¿sí? en general la estadística de seguridad es mala, ¿ok? O sea, meterse ya, yo creo, a lo de los feminicidios, pues, digo, el presidente no tiene la culpa que maten a más mujeres, ¿no? O sea, realmente eso. Pero el problema es que Por no hay un lado, ¿no? políticas, que abandonaron las políticas a favor e incluso las mismas instituciones que estaban para proteger a las mismas mujeres fueron completamente, les quitaron el presupuesto. Oye, eso es lo que se le dice, o sea, ¿por qué le quitaste el presupuesto a todas esas organizaciones a favor de apoyar a las mujeres? Y así como esto, los niños con cáncer, dije, o sea, no es posible que, oye, ves al padre de familia que antes, por muy malo que esté este gobierno, pésimo, lleno de ratas, de corruptos, al menos el sector salud en que seguía trabajando y seguían los niños con cáncer teniendo su mismo tratamiento y ahorita no. Bueno, no te olvides que antes le ponían a las, ¿no? O sea que tampoco es para decir que estábamos muy bien, ¿no? O sea, No estamos definitivamente, mal. a lo Estamos mejor mal y no sin hemos embargo mejorado estamos mucho, abandonados. a lo mejor no hemos mejorado gran cosa, ya estoy, pero tampoco creo que hayamos retrocedido, ¿no? Honestamente, yo creo que más es una cuestión mediática. A mí en lo personal me gustaría saber, y ojalá que alguien de los que nos ven, recuerdo bien cuando el presidente, una de sus visitas, sí hubo una manifestación aquí de gente que decía que no les estaban llegando las medicinas para los niños con cáncer. Me gustaría ver qué dice la gente de aquí de Yucatán, porque a nivel nacional se manejan muchas noticias falsas, ¿no? O sea, realmente yo no sé si la cuestión realmente ha empeorado tanto, ¿no? Me gustaría saber realmente qué dice. Ahora, bueno, la política de salud, no olvidemos que el presidente a todas estas cosas le pone como argumento el hecho de la corrupción, o sea, de que le ha quitado presupuesto a muchas instituciones o entidades que se dedicaban a determinadas cosas muy específicas, más que nada porque decía que eran goteras, ¿no? O sea, eran fugas de dinero que se malgastaban en algunas de estas entidades y obviamente pues quienes se vieron afectados en sus recursos para operar, pues simplemente inmediatamente dicen, pues a causa de eso, pues nos va a llevar a la tostada, ¿no? O sea, nos vamos a ir mal. Yo vería todas esas cosas con un poquito de escepticismo. Habría que revisar con cuidado una por una para ver realmente cuáles se han visto afectadas, ¿no? Como te decía yo, en general la seguridad, pues obviamente no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo, no se ha cumplido con los propósitos de seguridad. El argumento de abrazos, no balazos, pues la verdad no ha funcionado, o sea, honestamente no ha funcionado y pues el presidente va a tener que ver de qué otra manera pues endurece el criterio para tratar a los delincuentes, ¿no? A ver si pues no le sigues creciendo como una bola de nieve, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde está su principal talón de Aquiles, ¿no? O sea, en la cuestión de la seguridad. Y él mismo ha dado señales, pues, un poquito controversiales, ¿no? Como aquella famosa
bueno, la primera, la liberación de Ovidio, y luego pues el saludo a la mamá del Chapo, pues, la verdad, honestamente, pues sí generan una gran cantidad de interrogantes que no sabemos realmente. Y bueno, tal vez en otra ocasión, Gerardo, podemos platicar sobre esta cuestión Sí, de vale las la pena. relaciones entre el Sí. crimen organizado y los gobiernos, porque pues, realmente sería ingenuo pensar que los gobiernos no tienen relaciones con el crimen organizado, ¿no? Eso históricamente sabemos que así es. A lo mejor lo que no sabemos en este momento es ¿Con cuál quién? es el estado que guarda ¿Con, esas con qué grupo están, relaciones, no? ¿no? ¿Con qué grupo están ahorita, no? Así es, o sea, no sabemos cuál es el estado que guardan esas relaciones, ¿no? Pero bueno, tampoco es cuestión de darnos golpes de pecho y decir, ah, no, los anteriores no tenían, no, bueno, esto va desde la época de Al Capone y Elliot Ness, ya, al menos de lo que yo recuerdo, ¿no? En los años 20 en los Estados Unidos, pero bueno, es un tema, definitivamente la seguridad es un tema y no podemos. Mira, yo en el caso de la economía, y lo he dicho y no quiero ser defensor de las causas perdidas o indefendibles. Yo creo que se hizo demasiada laraca de que en el primer año no se creciera. Y yo lo comparo siempre que cuando Fox fue presidente, sus 2 primeros años fueron de crecimiento negativo y nadie dijo nada, ¿no? Y luego pues viene, o sea, y sabemos por qué, o sea, no era nada, no hubo inversión, la inversión privada a propósito se frenó y es normal porque siempre se frena al principio de cada sexenio. Y el presidente pues también se la jugó porque con su excusa de la corrupción también frenó la inversión pública y eso pues fue lo que hizo que cayera el Producto Interno Bruto en 2019. Ahora, y en 2020, pues con el caso de la pandemia, también ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, no podemos esperar un crecimiento positivo cuando el país ha estado paralizado más de 4 meses, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿a cuánto va a caer el Producto Interno Bruto? O sea, ya ahorita la cosa no es decir si va o no a caer, sino más bien cuánto va a caer, ¿no? ¿Hasta dónde va a caer? Hasta dónde va a caer. Y hay, pues, ahorita cada día salen nuevos pronósticos y hay quienes dicen que el 6, que el 7, y creo lo último que el mismo Fondo Monetario Internacional dijo que caeríamos hasta un 10%. No, pero el problema de acá es que el presidente de la República siempre tiene otros datos, sigue. Y esos datos, por más que se demuestre que son erróneos, sigue necio que tiene otros datos. Eso es lo que pasa, Ige. Es lo que contradice entonces en lo que él quiere decir que se calmen, porque realmente confíen en él. ¿Cómo puedes confiar cuando realmente los datos la situación política, económica del país, cada día está peor y que esa es la realidad? Pues mira, son puntos de vista, porque inclusive en la encuesta del país de ayer, que además lo hizo una empresa muy, muy prestigiosa que se llama Simo Consulting, que de hecho, pues digo, tú lo sabes, yo no soy muy creyente de las encuestas, pero me gustó el hecho de que esta empresa publicara al final de la encuesta toda su metodología, sus márgenes de error, sus márgenes de confiabilidad y demás de cosas, ¿no? Y curiosamente, la gente confía en López Obrador, bueno, al menos por la encuesta del país, hay confianza de que la economía se va a recuperar. Entonces, vamos, no sabemos si son sus seguidores nada más, y tiene muchos seguidores, pero son capaces de inclinar inclusive las propias encuestas, ¿no? O sea, yo honestamente te lo digo, en lo personal, yo no veo una debacle económica. O sea, yo creo que eso es más que nada una leyenda urbana que la oposición ha querido crear fundamentalmente alrededor del poco crecimiento del Producto Interno. Oye, que cuando hablamos de oposición, el problema es que no, ¿dónde está la oposición? Porque no existe ninguna oposición. Sí, no, de hecho es lo que le decíamos antes del programa, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer la oposición, en lugar de refutar las cosas que dijo el presidente, pues se dedicaron a criticar a la esposa por una supuesta respuesta que ellos consideran grosera, ¿no? De que la señora... Pero bueno, finalmente dices, si eso es lo más que tienes que comentar, es donde volvemos a ver que la oposición pues está carente de... ¿Qué fregada está la oposición? Está carente de argumentos, ¿no? O sea, por te digo,
sí es cierto, al presidente se le acusa de que él siempre tiene otros datos. Y bueno, habría que meterse a ver cuáles son los datos del presidente y cuáles son los datos de la oposición. Pero lamentablemente para la oposición, como te digo, ayer el país dice que hay confianza en la política económica del presidente, ¿no? Entonces, son cuestiones controversiales. Obviamente, estas cosas, al final de cuentas, se juzgan a posteriori, ¿no? O sea, no es tan fácil decir, oye, ¿sabes qué? Vamos mal y hay que cambiar, ¿no? Pues eso lo está diciendo la oposición desde el primer día, ¿no? O sea, realmente Es su no han papel. salido. O sea, tiene que No han salido ser con su, algo nuevo, su papel, ¿no? Sí, o sea, están en su papel, digo, obviamente están en su papel, pero como te repito, no han sabido argumentar con fundamentos, ¿no? O sea, ¿qué está mal, no? Yo, por ejemplo, ¿sabes dónde estoy yo más a favor del presidente? En su política energética. O sea, a pesar de que todos critican, hay gente que dice, no, es que hay que vender Pemex. Espérate, ¿cómo vas a vender lo más preciado que tienes, no? O sea, es que está todo quebrado y todo. Bueno, sí, bueno, pues vamos a tratar de ver cómo salimos adelante, ¿no? Y el presidente, donde ha los mejores aciertos, ha sido en su política energética, porque ha trabajado por retomar el control de la independencia energética del país, que pues prácticamente perder nuestra independencia energética es perder nuestra independencia total, ¿no? Y desgraciadamente hay que reconocer que los gobiernos anteriores la estuvieron mal vendiendo, casi regalando a extranjeros, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo los mejores aciertos del presidente. En el caso del combate a la corrupción, pues ya lo hemos platicado, algunos aciertos, muchos errores, mucho pendiente, o sea, mucho pendiente en lo que es combate a la corrupción, inclusive al seno de su propio gabinete, ¿no? O sea, y de sus más allegados. En el caso de la impunidad es donde el presidente nos mantiene así como que entretenidos también, ¿no? Porque, bueno, él tiene 4 puntas de iceberg que yo veo, ¿no? Que son Lozoya, ¿cómo se llamaba? El abogado Coello, es Cuello, ¿cómo se llama? No, Collado, Cuello, perdón. no, Collado. Juan Collado, Rosario Robles y Genaro García Luna, ¿no? Son las 4 puntas de iceberg que el presidente maneja, y cada vez que empieza a tener dificultades, pone de moda a una de esas puntas de iceberg, como creando la sensación de que va a destapar el iceberg completo, ¿no? Como el caso ahorita de Lozoya, ¿no? De que anuncian de que Lozoya ya accedió a venir a México extraditado y que además va a cooperar con las autoridades. Y es donde empieza uno a decir, bueno, ¿qué significa eso de que va a cooperar, no? Entonces, pues hay quien dice, pues va a cantar, ¿no? Como, o sea, o le vamos a dar impunidad a él para que hable, ¿no? Pues no sabemos, pero bueno, te digo que el presidente mantiene allá ese gancho, vamos, publicitario, de que en cualquier momento le va a echar el guante a Calderón o a Peña, ¿no? Entonces, eso, o sea, ¿cómo se a la multitud los enardece, ¿no? O sea, dale como el circo romano, como que, al pueblo pan y circo, ¿no? Ya va a caer uno de ellos. Y yo creo que, mira, creo que inclusive esto nos lleva al otro tema, que si te parece lo tocamos de una... Sí, la recesión económica de Yucatán. Viaje del ente a los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, rápido lo de la visita a Estados Unidos. Yo creo bueno, que, sí. O sea, muchos han criticado también al presidente por la visita y todos los analistas coinciden de que es correcto a este viaje a las elecciones en los Estados Unidos. Pero bueno, entender la personalidad de López, como hemos dicho, no parece ser un tipo de medias tintas, o sea, él ya decidió que se la va a jugar. ¿Por qué? Porque pues, piensa que con los con su contraparte, vamos, con la parte que él, y si bien, bueno, dice, obviamente, pues las críticas, dice, vamos,
supeditados a Trump, el presidente es una mascota de Trump, o sea, pero bueno, hay que verlo también desde el otro lado, ¿no? Por primera vez, unas elecciones en Estados Unidos dependen de un presidente mexicano. Y eso es lo que él está haciendo valer también, ¿no? Pues más, Trump quería que estuviera allá desde hoy, el día 1, una cosa así, y él, no, pues hasta el día 9, porque es cuando puedo. Y bueno, se la está jugando con Trump. O sea, definitivamente él ya decidió que se la va a jugar, pero así es López Obrador. Él aguanta, ayer lo dijo, me han insultado más que a cualquier otro presidente, pero no me importa. O sea, yo me mantengo y sigo en mi puesto. Bueno, digo, yo creo que, bueno, te voy a decir, y lo quiero casi confesar aquí en el programa, ¿no? Que López Obrador esté en el poder. Los que de alguna u otra manera apoyamos a los regímenes anteriores. Entonces, pues, hoy nos tenemos que aguantar aquel programa, aquella obra donde Cholo le decía, Tina, perdiste, le decía, acepta. Pues yo se le diría a la oposición, perdimos, aguántense, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, tampoco, claro, critiquen, estamos en nuestro derecho de criticar, estamos en nuestro derecho de decir lo que nos parece y lo que no nos parece, ¿verdad? Pero bueno, también hay que saber aguantar, porque también, pues, los que están del otro lado aguantaron también mucho, ¿no? Entonces, total, pues, yo por allá veo no es mal que dure 100 años, no es mal que dure el pueblo que lo aguante. Sí. Así es, ¿no? Y además, por primera vez, vamos a tener la oportunidad de la revocación de mandato. O sea que pues, por primera vez va a haber la oportunidad de cortar una presidencia a medio camino. Vamos a ver si llegado el momento, pues la gente ya, o sea, se manifiesta de una manera ya, o sea, contundente, en donde diga, sí, bueno, no nos convence, que se vaya, porque pues 3 años es más que suficiente para saber que no. Es una persona ideal para México. Que no era lo que la gente quería, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo diría, de los males el menor, ¿no? O sea, honestamente, sí soy creyente yo de que si ganaba cualquiera de los otros, México estaría hoy de veras ya en el fondo del abismo, ¿no? O sea, honestamente. Y sobre todo, porque lo que más estaba en juego era nuestra independencia energética. Y nuestra independencia energética es prácticamente nuestra independencia total, ¿no? O sea, en el futuro la energía va a valer más que el oro, ¿no? Entonces, si no tenemos energía y no tenemos control del Estado sobre nuestros recursos energéticos, pues era prácticamente como entregar a la nación de todas, ¿no? Pero bueno, son criterios, ¿no? Son cada quien con su punto de vista. Oye, sí, y aparte, hablando todo el tema de lo que viene siendo la situación que estamos pasando a nivel nacional, en Yucatán la situación también está bastante difícil, ¿no? Ya los primeros pasos de que estamos en la primera ola y no se podía pasar en la segunda por la situación del aumento de contagios de coronavirus, el aumento de muertos. Ya empezamos de 15 días con la reactivación económica y lo que tenemos que salir, porque hay que salir, pues que hay que trabajar y decirles que se cuiden, Inge. Pero la reactivación económica en Yucatán tiene que darse, Inge, y hay que darse con mucha estrategia, con mucha creatividad, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? O sea, ¿dónde las autoridades yucatecas, Inge, tienen que tener esa creatividad hasta esa nueva realidad que estamos viviendo? Claro, mira, en el tema de la pandemia, yo creo que para nosotros siempre es más importante lo más cercano a nosotros, ¿no? O sea, mucha gente se pone a evaluar qué pasa en el mundo, qué pasa en México, que si Gatell miente, que si Gatell no dice la verdad. Todo. Yo creo que en lo que se refiere a la pandemia, nosotros tenemos que ocuparnos por nuestro entorno cercano. O sea, cómo estamos realmente en Yucatán. Y esa es una de las cosas que comentábamos, que a mí en lo personal me preocupa, ¿no? Me preocupa mucho los últimos acontecimientos de un joven que llega al Orán
y no puede ser atendido y fallece. Me llama mucho la atención de una señora que primero recorre todos los hospitales públicos y en ninguno supuestamente había lugar y acaba finalmente en una clínica privada en donde pues le va a costar mucho dinero, ¿no? Pero lo más interesante es quiénes eran los vehículos de traslado. Los vehículos de traslado eran ambulancias públicas, creo que en particular de la Secretaría de Protección y Vialidad. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que una ambulancia de la Secretaría de Protección y Vialidad no sepa a qué centro hospitalario dirigirse en función de si hay o no capacidad? Entonces es donde nosotros estamos padeciendo ahorita una crisis de información. ¿Tenemos o no tenemos capacidad para afrontar el problema, ¿no? El gobierno dice que en lo que se refiere a capacidad todavía estamos en el 47% de ocupación y en lo que se refiere a capacidad de COVID específicamente, solo estamos al 23%. O sea, que quiere decir que solamente está ocupada una de cada 4 camas que están dispuestas. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente no tenga dónde ser atendida? Y que sobre todo los servicios de salud del Estado, como son las ambulancias de la Secretaría de Protección y Vialidad, no sepan a qué hospital dirigirse, ¿no? O hacer una llamada y decir, oye, centro de control, dime, tengo un enfermo, ¿a qué hospital me dirijo? ¿A dónde lo llevo, no? O sea, no, o sea, ¿cómo puede ser que no, que fueron al Orán, que fueron a la T1, que fueron al UMAE, que fueron al centro no sé, al ISSSTE, bueno, a todos, y no hay lugar? Entonces dices, ¿cómo puede ser que un gobernador salga a decirnos que solo estamos al 23%? Y es ahí donde vienen las cuestiones pues, de la falta de confianza, ¿no? Pues es donde digo, ya las autoridades dejaron esto en manos de nosotros los ciudadanos, ¿no? Y bueno, a lo mejor yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo no confío en las autoridades. Yo ya tengo mi plan de acción en caso necesario, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, eso no es el caso de Pero dije, el problema es que toda la gente, así podemos tener, digamos, tenemos pequeños recursos que podemos destinar para eso, pero el 90%, 95% de la gente es gente de escasos recursos, Inge. Es gente que no tiene ni siquiera para pagar un taxi para que lo lleven a una unidad de traslado, una unidad hospitalaria. Y ese es el problema. Y tú lo has dicho, desde el principio hemos dicho, la falta del sector salud, la falta de transparencia, la falta de información de ese equipo de especialistas epidemiólogos que tiene el doctor Mauricio Vivas, que yo siempre he dicho es la persona más incapaz que ha demostrado como médico, da vergüenza, que no tiene realmente liderazgo y nunca hubo una estrategia definida desde el principio, Inge. Ahorita se le está cayendo todo el circo. Ese es el problema, Inge. ¿Dónde está un programa en el cual nos digan a los ciudadanos en forma constante, señores, esta es en los centros, aquí la falta de coordinación, la corta coordinación? Recuerda que nunca se instaló, Inge, hasta que yo recuerdo, y me gustaría que me digan que estoy en error y lo vuelvo a decir, el Consejo Estatal de Salud. Hasta ahorita, Inge, yo no he visto que ese Consejo Estatal de Salud se ha instalado. ¿Dónde está la coordinación? Hoy veo una nota periodística en la cual me dice el IMSS, oye, sí, tenemos ocupación, ¿no? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuánto personal intendencia? ¿Cuántas camas estás destinado? Sé claro, conciso, para pacientes con COVID. Y no lo dicen, se van por la tangente. Lo mismo le preguntaría a ISSSTE. A ver, ISSSTE, ¿cuántas camas de terapia intensiva? ¿Cuánto personal médico? ¿Cuánto en enfermería? Laboratorio para paciente COVID. Y no lo van a decir. Y si vas al sector salud, dije, va a hacer lo mismo. Esa falta de transparencia, dije, es que como nosotros como ciudadanos de a pie, decimos, señores, no frieguen. Es lo menos que deben de informar. ¿Por qué? Porque de todas formas, yo me confío como ciudadano. No saben los ciudadanos lo que representa tener esta enfermedad, que te estás ahogando, y por eso ves a todos que hay ¿cómo se llama? Ya las situaciones de no estar la sana distancia y todo lo demás, y que la gente lo va tomando como una broma,
y creen que no existe la enfermedad. Ese es el problema, Inge, la falta de transparencia. Sí, sí, bueno, en realidad tú lo acabas de decir, ¿no? Realmente por quien debemos preocuparnos más es por aquellos ciudadanos que no tienen los medios para atenderse con recursos propios y que dependen del asistencialismo del Estado para tener una oportunidad de recuperación, ¿no? Y perdona que insista, ¿no? Pero la prueba está de cómo puede ser que un chofer de una ambulancia del sector público no sepa a dónde dirigirse. Tú lo estás diciendo. Se han reunido el comité de salud, ha habido reuniones. Yo veo que diario el gobernador, ¿no? Que fue a visitar el hospital militar y que hay no sé cuántas camas, que fue a visitar el hospital de alta especialidad y que hay todo un piso nuevo listo para, óyeme, bueno, pero digo, ¿y para cuándo, no? ¿Por qué? Porque mientras la gente se está muriendo, y no digo que se muera en el hospital, porque bueno, eso no lo podemos evitar, pero que se muera por no poder ingresar al hospital, eso es una cosa grave, ¿no? Entonces, allá es donde, sí, efectivamente, no parece haber un plan, no parece haber un protocolo de que la gente sepa qué hacer en determinado momento. Ha faltado información a la población, salir en las tardes a dar los datos de cuántos se murieron y cuántos se contagiaron, no es exactamente lo que se necesita, ¿no? O sea, al contrario, esas estadísticas a lo mejor solamente empeoran el estado de ánimo de la gente, porque como dice, bueno, todos los días estamos esperando a ver si ya llegamos al pico y la curva empieza a bajar, ¿no? Y resulta que no, o sea, sigue viendo. Y luego empiezan las excusas o las justificaciones, que si por Cristóbal, que si por esto, por lo otro. Y bueno, han habido muchos casos de, pues no vamos a llamarle éxito, pero casos donde se ha logrado establecer un plan en donde dice, bueno, ¿quiénes deben salir a la calle por necesidades de trabajo principalmente? Y a quienes se les recomienda seguir en sus casas. Si no tienes nada mejor que hacer en la calle, quédate en tu casa, ¿no? O sea, si no tienes la necesidad de salir, quédate en tu casa. Que solo salgan los que tienen la necesidad de salir y que salgan de una manera lo más ordenada posible, ¿no? Tú mencionabas también el problema del transporte. O sea, la gran mayoría de nuestros trabajadores dependen del transporte público y hemos visto cómo siguen con algunas medidas de que en los taxis y en los Ubers solo puede llevar un pasajero, pero sí los camiones están abarrotados y la gente prácticamente respirando unos sobre otros, ¿no? O sea, en los camiones. Entonces dices, ¿cuál es el sentido, no? De hecho, disculpa que te interrumpa, incluso ves, la semana pasada, es el albañil, es el Arife, que dice, oye, yo voy con 7 personas que nos conocemos, que estamos protegiendo. ¿Por qué la policía estatal, la forma tan insensible de quitarles el vehículo, ¿sí? Y los mete con otros tantos? Y que esa parte de sensibilidad es lo que hay que ver. ¿Dónde está por parte de la SBB sí, ¿no? la sensibilidad hacia la gente? Y que esas cosas no pueden ser, ingeniero. De verdad, yo cuando veo a ese albañil llorando que dice, oye, ¿cómo nos vamos a mover ahora? Ya le quitaron al ¿cómo se llama? Al contratista de camioneta. Hay que pagar 15,000 pesos. Y que, ¿de dónde van a sacar a esta gente dinero? Cuando se está reactivando todavía. Yo, y de verdad, me gustaría que las autoridades hagan un punto, se paren un momentito y digan, bueno, ¿qué está pasando en Yucatán? ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir así. Sí, no. De hecho, bueno, no sé si viste la segunda parte de esa historia. Me da mucho gusto decir que esta vez se impuso la sociedad, las redes sociales funcionaron y les devolvieron su camioneta. No sé si viste la segunda parte. No, esa no. Qué bueno que fue así, la verdad. Sí, pero ¿qué? Gracias a que este joven albañil pues tuvo los arrestos para plantarse en las redes sociales y pedir ayuda, y la tunda que se llevó la policía de seguridad pública, pues no les alcanzó más que para devolver la camioneta, ¿no? Pero bueno, ahí ya es un caso, efectivamente, este joven lo argumentaba de manera excelente, ¿no? Decir, óyeme, nosotros vamos de manera ordenada y nos quitan nuestro único vehículo y nos obligan entonces a movernos en transporte público, en donde sí corremos mucho más riesgo, ¿no? O sea,
que la verdad es una argumentación excelente de un joven que muy probablemente no tenga gran nivel educativo, pero que tiene una gran sensibilidad para plantear sus cosas, ¿no? Y bueno, nuevamente estas cosas ponen en evidencia la falta de un protocolo, la falta de un plan estructurado para decir, óyeme, si van en orden, si son así, van todos con sus tapabocas y todo, a lo mejor reconvéngalos, díganle que a lo mejor no vayan tantos, Cuídense. cuídense y todo, pero que no les quiten el vehículo, ¿no? Porque pues prácticamente si lo que están tratando estas gentes es de ver cómo sobreviven y les quitan sus pocas herramientas de trabajo, pues entonces, óyeme, valiente ayuda por parte del gobierno, ¿no? Entonces, sí hay muchos aspectos que yo creo que en este momento tenemos que recapacitar todos como sociedad y sí hacerle un llamado de atención al gobierno. Yo creo honestamente, y no es que yo me quiera ver antigobernista, pero pues sí han habido demasiadas pifias en el manejo y sobre todo da coraje ver que se sigue gastando dinero en cuestiones mediáticas y en cuestiones como el caso del siglo XXI. O sea, que no podemos terminar el programa sin tratarlo. ¿Qué pasa en el siglo XXI? ¿Están disponibles esas camas o no están disponibles esas camas? O sea, porque lo dijimos desde la semana pasada, la capacidad es una con el siglo XXI y muy diferente sin el siglo XXI, ¿no? ¿Cuántas camas dijeron que habían allá? 300, 200, no sé cuántas, pero eran camas, cientos, camas. Eran cientos de camas. ¿Sí? Bueno, se les olvidó que a lo mejor se necesitaba rayos X y se les olvidó que se necesitaba un laboratorio y no sé cuántas otras cosas más se les pudo haber olvidado. Platicábamos, por ejemplo, inclusive el caso de las instalaciones eléctricas, que no pueden ser instalaciones caseras convencionales, sino que las instalaciones eléctricas para tipo hospital pues son muy especializadas. No lo sabemos, pero hay quien está inclusive especulando de que el siglo XXI ya los desarmaron. A mí me gustaría, así como lo mostraron las primeras veces de que ya estaban listos, ojalá y nos muestren una foto actualizada que digan, sigue en espera, porque también ha habido otras versiones de que la Secretaría de Salud está tratando de no usarlo. Bueno, ok, está bien, lo está tratando. ¿Por qué? Porque es su último recurso, pero parece ser que ya llegamos al punto donde hay que usarlo. Y entonces, no lo estás usando porque no tienes al personal capacitado. De nada sirve tener las camas, y lo hemos dicho desde el momento que se puso eso, Inge. De nada sirve poner 400 camas, ¿sí? Pero ¿dónde están los médicos, las enfermeras, la gente de intendencia, el personal especializado, toda la instalación? No solamente un respirador, tienes que poner el monitoreo cardíaco, las camas especializadas porque paciente con coronavirus. ¿Dónde están áreas de terapia intensiva de ese mismo área? Y que son muchas cosas que como médico lo tengo que decir. ¿Dónde está? Y reto a Vivas a que me diga, no es cierto, eres un mentiroso, Gerardo Durán. Aquí están las 10 camas o 15 camas de terapia intensiva para pacientes. Aquí estamos para detectar, que me lo diga Vivas, porque digo, es un mentiroso, porque no se vale decir, Inge, tenemos 400 catres. Bueno, 400 catres, o sea, cualquiera los pone. ¿Dónde están toda esa infraestructura hospitalaria? ¿Dónde está el tomógrafo, el aparato de rayos X, el laboratorio especializado para hacer las muestras constantes y manejar el monitoreo de la gente? Inge, por favor, no se trata solamente de poner camas. Cuando se habilitó el siglo XXI, hasta en los noticieros nacionales se publicitó de que gran acierto del gobierno, pero no se ha visto claro. Te repito que hay gente que especula que ya está desmantelado y que solamente sirvió para justificar más gastos. Entonces, que nos muestren ahorita cuál es la verdadera situación del siglo XXI y que nos digan la verdad, que se puede o no se puede, porque si no se puede, tampoco nos tenemos por qué hacer falsas expectativas. Claro, ¿no? Simplemente se intentó, no se pudo tener personal, ni hablar. Exacto, hay miles de razones para las cuales no se podía utilizar, como tú dices, falta de personal, falta de ciertas instalaciones especializadas, o sea, pero bueno, entonces
¿a qué dan lugar? A que empiecen a generarse especulaciones que dicen que la que no quiere que se use es la secretaria de Turismo, que porque no quiere que se lo infecten. Entonces dices, bueno, el que te infecta es la cabeza de ella, ¿no? Con todas las burradas que está haciendo, por favor. Que salga el propio gobernador, o si no, pues por lo menos el secretario de Salud, decir, no, señores, vengan, señores periodistas, vengan a ver el siglo XXI, está listo en el momento que se necesite. Muchos periodistas se han quejado de que quisieron acercarse al siglo XXI y no los dejaron pasar. Entonces, ¿qué? Algo están escondiendo. ¿Qué es lo que qué es lo que no se quiere decir, no? Entonces, por eso las naves marcianas van a llegar allá y ¿qué puede hacer? Algo. Sí, no sabemos realmente, ¿no? Entonces, digo, es importante la comunicación, en estos casos, la comunicación oportuna, sincera, veraz, es altamente apreciada, porque eso como te digo, sabe que uno tiene 200 camas, pues ya sabe a dónde dirigirse, ¿no? O sea, no. Pero bueno, si le dicen está allá, pero no está, entonces pues prácticamente hay que quedarse con lo último. Simple y sencillamente no está, ¿eh? Y a ver qué haces, a ver cómo resuelves el problema, ¿no? Y entonces empiezas a peregrinar por toda la ciudad y casi por todo el estado, porque ya vimos que hay gente que la tuvieron que mandar a Valladolid y cosas así por el estilo. Entonces se están viendo cosas raras que no se están explicando claramente y que generan más desconfianza, ¿no? Entonces, con un sistema que genera desconfianza, pues la sociedad no puede avanzar, ¿no? O sea, honestamente, yo creo que me van a perdonar esos que aplauden de que se ha llevado un buen protocolo y que se han hecho bien las cosas, pero yo creo que ha sido más cuestión mediática que verdaderamente acciones concretas en el combate al problema, ¿no? En el combate a esta pandemia del coronavirus. Guillermo, gracias. En fin. Como cada jueves, te agradezco. En fin, muchos temas, Gerardo. Gracias. Gracias. Nada más agradecerte nuevamente el espacio de la presentación del libro. Excelente, al contrario. El pasado día lunes, y también avisarles a todos los que nos hacen el favor de vernos que también este fin de semana, sábado y domingo, el libro va a estar disponible a través de Amazon y de Kindle, totalmente sin costo en su versión electrónica. Así que pues los que nos quieran hacer el favor de bajarlo, van a tener, es probablemente la última oportunidad que me va a dar Amazon de hacer esta promoción, que espero que más gente la aproveche y nos haga el favor de leernos. Gracias, Gerardo. Gracias, Guillermo, y felicidades por su libro. Ándale, de verdad, es un placer. Es tu casa, casa, lo sabes. Saludos, gracias. Ándale. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.